Cuando pensamos en los grandes problemas del mundo, sobre todo en Latinoamérica y los países menos desarrollados, generalmente apuntamos a la educación como uno de los factores principales que impide el desarrollo. Sin embargo, he llegado a la conclusión de que aparentemente estamos ligando educación solamente con la formación profesional, académica, aquella formación que se obtiene del instituto. Y no es del todo eso lo que se refiere a educación, al contrario. Algunas de las personas más educadas que yo he conocido en mi vida nunca fueron a la universidad o no tienen un título académico. Porque la educación va mucho más allá que eso. La educación es actitud, la educación es conciencia y la educación sobre todo es entender cuáles son las conductas sociales más adecuadas y cómo comportarnos frente al colectivismo, porque somos seres sociales. Por eso me encanta la frase del profesor Paulo Volante, donde dice que una persona educada está muy atenta a la intención de los demás y facilita el camino del otro. Incluso usa como referencia el signo de caminar o de seguir que se usan en las señales de tráfico. Una persona que cede el paso y que camina. ¿A qué viene todo esto? En estos días, nuestra amada República Dominicana se vio azotada por los efectos de una tormenta, la tormenta Franklin. Y el día de hoy las portadas de los periódicos recrean o hablan de las inundaciones, pero específicamente de cómo la basura fue la gran protagonista en medio de las inundaciones. Sobre todo en el Gran Santo Domingo había un desfile en la calle de una mezcla de agua y basura que daba pena, tristeza y vergüenza. Y vamos a dividir este tema en dos partes. El primero, la educación, y el segundo, los políticos, porque hay que hablar de ellos, lamentablemente. Empecemos con educación. ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Cuál es la necesidad de un individuo que ve que va a llover? Y esto no pasa desde ahora, esto tengo toda la vida, desde que yo soy niño, escuchándolo y viéndolo. Que una persona ve que va a caer un aguacero, que va a llover en buen dominicano, y dice, déjame sacar la basura para que se la lleve el agua. Déjame poner en la calle para que la basura se la lleve el agua. Es que tiene que haber un problema serio en este individuo. Porque entonces no es uno, lo hacen todos, un sector completo o sectores completos, y encima de eso lo hacen con la intención de que se la lleve, pero hablemos de la acumulación de basura que hay de por sí en nuestras calles. Entonces empieza esa basura a navegar en medio de la inundación, y nuestros alcantarillados, nuestros acueductos, que de por sí son deficientes, que necesitamos mejorarlo, que necesitamos desarrollarlo, que ya tienen limitación, entonces se llenan de basura y las inundaciones crecen. Consecuencia, más personas pierden sus pocos bienes materiales, se pierden más vehículos, se pierde más tiempo reestructurando las condiciones normales de la ciudad y todos nos vemos afectados. Esto es falta de educación. Y esto no se aprende en las escuelas. Esto es desde el hogar, desde la casa, los padres, las madres, los tíos, quien sea, que debe, desde el ejemplo y con las palabras, instruir que la basura debe ser colocada en el lugar correcto. No tirarse. Pensar en los demás, en el interés y el bienestar, como dice Pablo Volante, de los demás, como entes sociales. Entonces, si no podemos comportarnos de esa manera, y lo mismo pasa en el tráfico, estamos hablando hoy de la basura, pero en el tráfico queremos volarnos el que está delante de nosotros. Si vamos a una fila, queremos pasar a una fila. Eso es falta de educación. Cuando usted no piensa en los demás y solamente piensa en sí mismo, eso es falta de educación. Por no hablar de otros tantos puntos que hacen referencia al tema de la educación. Escuchar música a un sobrenivel que moleste al vecino, pensando solamente en la música que a usted le gusta, sin importarle lo que el vecino quiere escuchar, eso es falta de educación. Y esto, claro, la gente dice la basura y el medio ambiente. El medio ambiente que va sufriendo en el corto, mediano y largo plazo, la gente dice, no, porque en 10 años yo no voy a estar aquí. Está bien, pero por su bendita basura, hoy el país está inundado. Y mucha gente perdió, gente que no lo tira, perdió su propiedad por su culpa. Maleducado, para no decir otra palabra. Y luego, el segundo punto, los políticos. ¿Por qué mencionar a nuestros políticos? Porque es falta de educación no saber votar. Y nosotros como dominicanos no sabemos votar. ¿Y por qué digo que no sabemos votar? Porque en el caso del Gran Santo Domingo, en específico el Distrito Nacional, que necesita urgentemente que se trabaje en el sistema de acueducto y alcantarillado, los políticos, los funcionarios que han estado
en la alcaldía, los regidores y demás, siempre alegan que es un proceso costoso y que va a tomar mucho tiempo. Pero carajo, empiecen. Si hubiesen empezado hace 15, 20 años ya estuviésemos terminando avanzando. O empiecen hoy por lo menos. Pero siempre es el cuento, no, que necesitamos más dinero, que es un proceso de mucho tiempo. Pero empiecen. Porque tienen toda la vida ahí, robándole los cuartos al pueblo, cobrando salarios por un supuesto trabajo que no hacen, y seguimos en los mismos problemas. Somos un país que por su ubicación geográfica constantemente es atacado por estos fenómenos naturales. Y no podemos hacer nada contra eso, pero canchazo. Vamos por lo menos a preparar las condiciones mínimas de que cuando haya lluvias torrenciales, el agua tenga por donde fluir. Y parte de la responsabilidad de esas autoridades es tomar medidas contra los maleducados que yo acabo de mencionar, que tiran la basura en la calle. ¿Qué me pasa si yo tiro basura en la espera de una tormenta o cualquier día del año? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo aprende la gente? Porque ya que no tenemos educación, vamos a ayudársela a dar. Si nuestras autoridades no contribuyen a sancionar a aquellos que tiran la basura, vamos a vivir siempre como cavernícolas. Eso es lo que parecemos, cavernícolas. Ojalá que algún día podamos tomar conciencia de que los grandes problemas que tenemos como sociedad pueden empezar a cambiar en la medida que colaboremos y nos eduquemos. No hay que ir a la universidad para entender que la basura no debe ser mal colocada y que los políticos también hagan su proceso de recogida de basura, que sean más eficientes en esa parte, que trabajen en la alcantarillado y en los acueductos y que así no renuncien y dejen que el sector privado administre esto y tal vez lo hacen mejor. Quedémonos con esta reflexión de que ser educado no es ir a una universidad y obtener un título, es mucho más que eso. Quedémonos con la idea de que cuando empecemos a pensar en el bienestar de los demás, nosotros mismos mejoraremos nuestras condiciones de vida. Estos son los Marianos. Si les gustó, compártelo, comente, déjenos saber qué otra cosa quiere escuchar. Porque aquí hablamos de todo y para todos, tratando de compartir lo que pensamos.